sobre el tema del libro, ¿no? O los libros, cómo erradicar la violencia. Y yo quiero simplemente enfocar mis palabras en quien debemos poner nuestro enfoque, Jesús. Fíjense que cuando Jesús llegó, si vamos a ver al mundo como Israel, su mundo, ¿verdad? Al que él fue enviado de origen, como primer escenario para enfrentar esa violencia para la que él fue prometido en Génesis 3.15. En Génesis 3.15, ¿verdad? Conocemos la historia de la promesa de regeneración o restauración, de volver a ese hombre a su ingenuidad o naturalidad. Entiéndase, el fin de la obra redentora de Cristo es volver al creyente al primer Adán. El primer Adán es un hombre creado sin violencia, según la justicia de Dios. Jesús vivió en medio de un mundo violento sin violencia. Jesús no fue violento. Jesús fue y es manso y humilde de corazón. Ahora bien, el entorno de Jesús estaba totalmente plagado de violencia, especialmente política y religiosa. Roma, el imperio, pero también el gobierno constituido, ¿verdad?, por la élite religiosa del pueblo judío, encabezada por el Sanedrín, ¿verdad?, por los líderes, sumos sacerdotes y demás, pero sobre todo las corrientes predominantes que eran los escribas y fariseos. Pura violencia. La palabra violencia, en primer lugar, ¿qué significa violencia? Violencia o ser violento es torcer, tergiversar y desnaturalizar. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió en el huerto del Edén? Ocurrieron cada uno de esos elementos que definen lo que es la violencia, pero sobre todo la desnaturalización. Lo que hoy nosotros estamos escuchando de la ideología de género es una desnaturalización, porque es violando primero la biología, la lógica, la fisiología, y que usted hoy es lo que usted piensa, no lo que la biología demuestra y hace patente. No es el sexo, es lo que usted cree que usted. Eso es desnaturalizar, eso es degenerarse, eso es cambiar aún la naturaleza de algo. Eso es violencia, todo eso es violencia. Ahora bien, Jesús viene a enfrentar esa violencia. Y fíjese dónde comienza la obra de regeneración de esa violencia. Hay que nacer de nuevo, o sea, recibir una nueva naturaleza, porque la naturaleza caída es tendente a la violencia. Dice Génesis 6 que el designio del hombre era solamente hacia el mal. Es un problema de naturaleza que significa identidad en el sentido de parentesco o linaje. Entonces, ¿dónde viene y comienza la violencia? En nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo Dios la confronta? Si uno va a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 en adelante, fíjense que dice que nosotros hemos recibido la naturaleza divina en contraposición con la concupiscencia, que es la naturaleza caída, que dice huid de la corrupción. Pedro da una receta, si fuéramos a llamarlo desde el punto de vista nutricional,
Miren cómo se elimina esa violencia. Añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahora, si estas cosas están y abundan, miren los 4 beneficios que eliminan y garantizan entonces una vida de un creyente libre de violencia. Dice, no caerán jamás, no estarán ociosos, no estarán sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Y número 4, tendrán amplia entrada en el reino. Entonces, ven la violencia desde dónde comienza y que sí hay una solución bíblica a la violencia, nacer de nuevo, pero luego la responsabilidad es alimentar esa naturaleza de tal manera que el alimento que abunde haga que quien gobierne, y eso es totalmente bíblico y teológico, hay que presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y entonces esa parte nos toca a nosotros, hacer ese ejercicio de alimentar esa naturaleza. Esa naturaleza nos inclina entonces, la nueva naturaleza, hacia lo de Dios, hacia el fruto del Espíritu, a bendecir al que nos maldice, a orar por el que nos persigue, al que nos obliga a llevar carga, o sea, viola nuestro derecho. Por una milla uno va, no solo la que le obligan, sino 2. Entonces ahí dice que si hacemos estas cosas es que somos hijos de Dios, o sea, hombres y mujeres sin violencia. O sea, que no torcemos, no tergiversamos, ni desnaturalizamos nuestra manera de actuar, que es esa que está señalando la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5, 38, creo que hasta el 49. ¿Cuál fue la labor de Jesús para erradicar la violencia? Yo quiero ahora plantear que sí hubo una comunidad sin violencia y la formó Jesús en medio de un pueblo lleno de violencia, porque sobre todo la violencia consistía en que tergiversaron, torcieron y desnaturalizaron. Jesús lo dijo en el capítulo 6, vuestro padre es el diablo. Ellos decían que eran hijos de Abraham. O sea, fíjense a qué grado se desnaturalizó el pueblo de Dios, que llegaron a ser hijos del diablo creyendo que eran hijos de Dios. Ahora, Jesús, dentro de esa desnaturalización, hizo un trabajo de reeducación entre Juan el Bautista y Jesús, que es lo que hace falta hoy. Si se levantan los Juan el Bautista y los Jesús y combinamos el trabajo que ambos hicieron, ¿qué hizo Juan? Preparar el camino. O sea, dar una declaración confrontadora que hizo manifiesto el estado de violencia que había en ese hombre, en la raíz, en la matriz, que significa raíz. Dice que el hacha estaba puesta a la raíz del árbol, porque el problema de la violencia está en la raíz, está en nuestra matriz, en nuestra herencia, y lo primero es que hay que nacer de nuevo, y el que no nace de nuevo, no hay forma de eliminar la violencia. Pero comienza a eliminarse cuando usted nace de nuevo, porque esa nueva naturaleza, si se alimenta adecuadamente, va a hacer morir la violenta, que es la de la concupiscencia, que es pleito, celo, ira, contienda. Eso es violencia. Pero ¿quién genera esa violencia? Una naturaleza caída, llamada concupiscencia, llamada pasión. Tiene muchos nombres en la Biblia, pero es lo mismo. Pero también le llama naturaleza, designio, etcétera. Ahora, fíjense que Juan preparó el camino, pero Jesús entonces educó. Jesús alimentó esa naturaleza en los discípulos. Resultado, simple, a ver si es posible o no erradicar la violencia. No del mundo, claro que no. La eliminó de Israel, pero sí la eliminó en el grupo social que él y Juan el Bautista reeducaron. Fíjese lo que dice la Biblia, capítulo 4 de los Hechos. Ahí habla de la comunidad libre de violencia. Dice, de esa iglesia, de esa comunidad o familia de la fe, que ellos comían juntos
con sencillez de corazón. Ninguno decía ser suyo propio nada. Déjenme decirles con toda humildad, hay dos factores que generan la violencia en el ser humano: sexo y territorialismo o amor al dinero, el poder. Uno es social, el otro es genético. El tema sexual tiene que ver con lo instintivo, la sensualidad. Pero lo que tiene que ver con el territorialismo, el amor por el poder, tiene que ver con lo social, lo aprendido, el territorialismo. Entonces en esa iglesia dice que ninguno decía ser suyo propio nada. Hermano, eso es una erradicación de la violencia y sobre todo del factor que genera la violencia. Cuando usted logre en su vida, en su relación, en la iglesia, decir eso, usted erradicó la violencia. Y el germen que lo genera lo tiene controlado. Oiga, ninguno decía ser suyo. Usted sabe bien cuál es el problema que divide a las iglesias, que divide las amistades, que divide los matrimonios. Fundamentalmente son esos dos: sexo y territorialismo. Y en esa iglesia se eliminó ese factor. Ninguno decía ser suyo propio nada. Entonces, dice que se repartía a cada uno según la necesidad. O sea, ahí estaba imperando la justicia y no ha llegado el milenio. No, pero llegó el reino de Dios y se estableció el reino de Dios. Entonces, si el reino de Dios se establece en la República Dominicana, en cada provincia, en cada corazón, sobre todo en la mayoría, porque no tiene que ser en todos. Acuérdese que en las matemáticas no se cuenta la parte por el todo, sino el todo por la parte. Entonces, en esa iglesia dice que se repartía a cada uno según la necesidad y que no había un necesitado. Hermano, eso no es un cuento. Eso no es un cuento. Eso es una realidad que se vivió en esa iglesia. Ah, pero espérese, eso no llegó mágicamente. Fue un trabajo de aproximadamente 4 años. Jesús 3 años y medio, más el trabajo de Juan el Bautista, que no fue largo, pero efectivo. Entonces, con este ejemplo breve, queremos dejar sentado que lo que con este material se busca no es erradicar la violencia del mundo. Primero es erradicar la violencia personal. Segundo, de la comunidad que lo abrace. Y sobre todo, de la forma militante como nosotros los cristianos. Señores, el porcentaje de cristianos en este país, si nosotros nos pusiéramos a una, como dijo un hermano ayer en el chat, y usamos los recursos que aquí hay en este grupo nada más, y nos lanzamos como ministros de Dios contra esta violencia, con oración y con la palabra de Dios bien direccionada, nosotros tenemos el poder para en este país erradicar la violencia. Oiga bien, no estamos diciendo en todas las personas, pero sí como nación que predomine una cultura de paz en vez de violencia. Eso es posible, porque Jesús lo hizo junto con Juan el Bautista y los apóstoles lo vieron y lo practicaron. Humildemente es nuestro punto de vista de cómo este material que Dios nos ha dado, y ya podremos hablar más adelante con más formalidad. Lamento que, ¿verdad?, se haya generado de esta manera, pero la intención nuestra, humildemente, es compartir esto con los ministros que están en este chat, comenzando con quien lo preside, el hermano, quienes lo presiden, los hermanos Félix Polanco y Héctor José Cabrera, y los demás hermanos que se integran, ¿verdad?, como gestores. Es posible porque la iglesia tiene el poder, la iglesia sigue teniendo el poder, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella y contra la autoridad para trastornar
y establecer el orden del reino de Dios. Bendición y paz y estamos a sus órdenes.